consultores de prueba de medición electrónica. A eso nos dedicamos. Y entre otras cosas nos gusta hacer este tipo de eventos donde podemos compartir conocimientos y experiencias. En este caso vamos a ver la caracterización de cables y antenas. Tengo un par de cables y una antena por aquí para poderlo hacer. Mi nombre es Víctor Gómez, Víctor Hugo Gómez Ramos. Soy ingeniero de soporte en Interlatin. Estoy basado en la Ciudad de México. Interlatin es una empresa mexicana que también tiene presencia en todo el país ya. Tenemos varios representantes a lo largo de nuestro país. Entonces vamos a comenzar. Como les comenté, somos un área que da consultoría en pruebas de medición electrónica y también somos principales distribuidores de las marcas Keysight, antes Agilent, antes HP, Cognex, Advantech, donde Advantech tiene un portafolio muy amplio, no solamente son computadoras miniatura e industriales, Microscan, y también para la gente que está estudiando, está revisando temas de medición de campo cercano, tenemos como socios a una organización que se llama IMScan. Ok. Nuestra agenda, esta va a ser la agenda que vamos a tratar en un rato. Vamos a dar una pequeña introducción, fundamentos de pruebas al campo. Vamos a identificar algunos problemas que se dan en el campo, algunas pruebas que nos pueden ayudar a determinar o hacer un análisis de una línea de transmisión y poder diagnosticar algún problema para solucionarlo, como return loss, cable loss, voltage standing wave ratio, o mejor conocido como VSWR, y distancia a la falla. Haremos algunas demostraciones y una pequeña sesión de preguntas y respuestas al final, así como las conclusiones. Aquí en mi escritorio y conectado a mi computadora tengo un equipo como el que ven en el slide. Sí, es un analizador de radiofrecuencia, es el que voy a estar utilizando para hacer las demostraciones. Bueno, como introducción, si nos ponemos a pensar en los últimos 15 años, el avance tecnológico que ha tenido nuestro país en cuestiones de telecomunicaciones, vamos a notar que la gran parte de este avance es debido a que los clientes o las personas necesitamos más datos, necesitamos mayores velocidades de transmisión. Ya no solamente son mensajes escritos. Ahora necesitamos también ver televisión digital a través de nuestro celular, por ejemplo. Necesitamos bajar y subir información rápidamente en una red Wi-Fi. ¿Sí? Y igual, por ejemplo, en los vehículos estamos viendo los grandes avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones. Incluso las mismas llantas tienen un sistema que se puede comunicar con la computadora del vehículo y decirnos en qué momento baja la presión de aire de alguna llanta. Entonces, como todos ven esto, se necesita hacer pruebas, se necesita poder primero hacer un diseño, probarlo en escritorio, laboratorio, y luego llevarlo a la práctica. Esto de llevarlo a la práctica en muchas ocasiones es complicado. Bueno, en mi expertise tengo un poco de experiencia en la parte de telefonía móvil, y cuando teníamos que poner en la práctica nuevas tecnologías como 2G, 3G, 4G, nos encontrábamos con diversos problemas que se dan en la interfaz aire, problemas que no podíamos revisar en el escritorio, en el laboratorio, y teníamos que salir a campo para validar nuestras mediciones. Entonces, para esto tenemos instrumentos de laboratorio de banco. También tenemos instrumentos portátiles. Antes, hace unos 10 años, al menos en mis tiempos, tenía que llevarme el mismo instrumento de banco, tenía que transportarlo, subirlo a una torre, y era bastante complicado. Subir 20, 30 kilos a 60 metros de altura no es fácil. Ahora, con los instrumentos portátiles lo que buscamos es que tengan o se acerquen a una precisión similar a la que tenemos en instrumentos de banco. En ocasiones es complicado, pero ahora con el gran desarrollo tecnológico, con Keysight Technologies, tenemos equipos que nos permiten realizar pruebas en campo con la misma precisión que las que podemos realizar en un laboratorio.
Entonces, todo sistema de comunicación descansa en una buena integración de componentes. Es decir, por ejemplo, la diapositiva, ustedes pueden ver una fotografía del lado izquierdo de una torre clásica de telefonía móvil, donde todas esas antenas van a estar funcionando para diferentes tecnologías. Y esas diferentes tecnologías tienen que estar trabajando como si fueran una unidad. Ajá. Entonces ese es un gran reto. Es un reto realmente poder mantener una red como esa funcionando y operando. Hay organizaciones que tienen sus estándares internos. Uno de esos estándares, por ejemplo, es mantener las redes operando el 99.999% del tiempo. ¿Sí? Esto, aunado hacia el tiempo, nos lleva que es una meta bastante difícil de conseguir. Entonces, en un sistema de estos, donde mandamos información a la interfaz aire, es crucial mantenerlas operando. No solo mantenerlas, sino poderlas poner en operación adecuadamente. Una cosa más, cuando hablamos de radiofrecuencia, realmente hablamos de temas de dinero. La RF en México y en el mundo es un tema a considerar, es un tema caro. Cuando tenemos una línea mal instalada y tenemos parámetros que nos están afectando a otras tecnologías, en este caso, estas antenas están conectadas a un jumper, que es un cable coaxial, a un feeder, a un alimentador, que también viene siendo un cable coaxial, y eso se conecta a un sistema transductor, un sistema de radio, amplificadores, filtros. Esos amplificadores, esos radios, se pueden dañar si no están bien las condiciones en la línea de transmisión. Y si estamos hablando de que un radio, de una radio base, por ejemplo, andaba en unos $25,000 y no sabíamos por qué se dañaba. Simplemente pensábamos que era por una descarga eléctrica. Y cuando nos dimos cuenta de que era por una falta de mantenimiento de nuestras líneas de transmisión. Realmente existen dos factores primordiales que afectan la calidad del sistema. Uno de ellos es la reflexión. Perdón. En la diapositiva, están viendo en la parte de arriba, dice DUT, Device on Test. ¿Sí? Vamos a incidir una onda, es la onda incidente. Y entonces, obviamente, queremos transmitir esa onda completa, al 100%. Siempre va a haber una onda reflejada, siempre. ¿Sí? Teóricamente podemos decir que sí, BSWR de 1 es igual a 1, eso significa que es el 100% de la señal que entra, es el 100% de la señal que se transmite. La realidad es otra. Yo lo veo así, imaginen ustedes una tubería de agua. Esta tubería de agua debe tener el mismo diámetro en toda su trayectoria, en toda su longitud. Cuando tenemos un cambio de impedancia, es como si tuviéramos una reducción de ese diámetro. ¿Sí? Parte de ese flujo de agua se va a tender a regresar. ¿Sí? Ese es un return loss. Entonces tenemos que mantener una línea de transmisión con las mismas características a lo largo de toda la trayectoria. Eso, en la práctica, es sumamente complicado. Ok. Y es complicado, perdón, porque tenemos que identificar los problemas que tiene una línea. ¿Sí? Hay que identificar aquí. Se identifica desde los mismos conectores, desde la misma instalación de la línea de transmisión. Desde ahí es donde se empiezan a identificar los problemas. ¿Sí? Hay un factor muy importante, es la calibración. Cuando nosotros realizamos mediciones y nuestro equipo no está calibrado, no podemos asegurar la exactitud en las mediciones. Tampoco podemos asegurar la repetitividad en las mediciones. Tenemos que hacer una medición 1, donde podemos leer cómo se encuentra la línea. ¿Sí? Si está mal esa línea, tenemos que hacer las modificaciones necesarias y luego volver a hacer una medición 2. La medición 2 debe tener las mismas características que la medición 1 para poder ver la diferencia entre una línea que está mal y una línea que se ha reparado.
Los conectores. Conectores de uso en RF que no son muy adecuados. Me refiero a que no son de alto, de trabajo rudo. En mi vida pasada por ahí conseguíamos conectores chinos y fue uno de esos momentos de que nuestro objetivo nunca lo podemos alcanzar, no lo podemos alcanzar metiendo conectores de baja calidad y de bajo costo. Daños al cable, eso es muy común. Los cables están expuestos a diferentes daños, incluso al momento de la instalación. Pueden apretar, decimos, pisar o chupar, puede tener mordidas de roedores. La humedad lo puede afectar, la corrosión, golpes por presión. Todo eso afecta también en la medición, afecta el desempeño de la línea de transmisión. En cuanto a las antenas, bueno, también ahí se tienen fallas. Realmente los fabricantes de sistemas de antenas actualmente tienen un gran control de calidad de sus productos. Entonces, una vez que salen de la fábrica, es 100% seguro que las antenas son confiables. Sin embargo, al momento de que los profesionistas, los que diseñan una red de telecomunicaciones, no toman en cuenta los parámetros básicos de la antena, pues se pueden encontrar con que está mal el diseño de su red. También las antenas sufren al momento de la instalación. Se pueden dañar las antenas al momento de ser instaladas. Y finalmente la rapiña en nuestro México. Hay personas que agarran a las antenas como si fueran tiro al blanco, ¿no? Y eso afecta definitivamente el desempeño de un sistema de telecomunicaciones. Bueno, en la presentación van a poder estar viendo ahí algunos ejemplos de conectores. Por ejemplo, el que tienen aquí abajo, del lado derecho, en parte inferior, ese es un cable coaxial clásico que se utiliza en radiobases, ¿sí? En 7 octavos. Si al momento de instalar este conector que está en la parte superior y no se hace con la herramienta adecuada, siempre se van a tener pérdidas en esta unión. Siempre va a haber ahí una pérdida, ¿sí? Y debemos tener ese cuidado del momento de instalar el conector, hacerlo adecuadamente y probarlo una vez que sea realizado. En cuanto a la calibración de los instrumentos, pues es un punto muy importante y es sumamente importante este punto por la parte de la precisión que debemos tener, la repetitividad que también debemos tener en las pruebas. Regularmente cuando realizas una prueba en una línea de transmisión, te fijas en un ancho de banda específico, por ejemplo FM. Entonces tú ajustas tu equipo, calibras en un ancho de banda de 88 MHz a 108 MHz. ¿Sí? Puedes hacer la prueba, calibras esas pruebas en ese ancho de banda, pero también si tú deseas probar que eso va a suceder, por ejemplo, en televisión, o con esa línea de transmisión, por ejemplo, en telefonía móvil, en la banda de 800 MHz, o en Wi-Fi, bueno, cada que te cambies de banda, vas a tener que calibrar nuevamente el instrumento. Entonces, para eso tenemos kits de calibración. Hay kits de calibración electrónico, kits de calibración mecánico, el clásico Open, Short and Low. Pero aquí lo que les quiero comunicar es que es necesaria la calibración para poder asegurar los resultados en las mediciones. El equipo con el que les voy a hacer la demostración tiene una virtud en cuestión de calibración. Ese equipo no requiere que se calibre a cada rato, ni en diferentes frecuencias. Entonces lo vamos a ver en un momento más. Cables coaxiales. Bueno, cable coaxial es uno de los principales componentes de un sistema de telecomunicación. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando hagamos una prueba, cuando estemos analizando una línea de transmisión y necesitamos realizar, por ejemplo, un barrido, una falla, un distant to fall, un DTF, buscar, necesitamos tomar en cuenta las principales características de estos cables. Una de ellas es su factor de velocidad.
Otro de ellos es la atenuación que tienen los cables a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Con ese par de factores nosotros podemos hacer una medición justa, exacta y precisa. De no tenerlos, podemos cometer muchos errores y afectar a terceros, ¿sí? Pensemos que estas líneas de transmisión, en nuestro caso o en mi caso, es una pequeña línea de no más de 7 metros que estoy haciendo aquí. Pero ya fuera en el campo tenemos líneas de transmisión de tiradas de 120 metros, incluso alguna que otra de 200 metros. Entonces, estar buscando la falla a lo largo de esa trayectoria visualmente es complicado. Yo usaba unos binoculares cuando no tenía equipos como estos que ahora manejo, y con los binoculares pues no me daba abasto. Aquí en telecomunicaciones el tiempo es muy valioso y el tiempo hay que reducirlo. Los sitios o los sistemas de telecomunicaciones tienen que estar operando todo el tiempo, día y noche, los 365 días del año. Un barrido de línea, bueno, un barrido de línea. En el slide ustedes van a poder observar una pequeña fotografía que tomé por ahí. Ahí se alcanzan a apreciar las líneas de transmisión, yo les llamo los feeders o alimentadores. Vean que en esta parte, en la parte superior, se ve una curvatura, ¿sí? Y luego es necesario hacerla porque no hay espacio, no hay espacio en el monopodo, no hay espacio en la torre o a lo largo de la trayectoria. Pero sí tenemos que hacer una prueba donde inicia esta línea hasta donde termina, con todo y la antena. Regularmente las pruebas que se hacen, primero se desconecta la antena y al final de esa línea de transmisión se pone un terminador o una carga, ¿sí? Para que toda la señal o toda la energía que vamos a enviar a través del equipo regrese y nos dé una medición por el cambio de impedancia a lo largo de la línea. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sí, aquí este pico que tenemos al principio representa el conector. El pico B representa, por ejemplo, esta mordida, ¿sí? en el conductor, en la línea de transmisión, es lo que representa el B. El A representa un doblez, ¿sí? Y una terminación. Yo aquí este TDR le pondría todavía más la parte de la antena. Eso es lo que faltaría. Bueno, ¿qué hacer? Porque hay diferentes equipos para poder hacer pruebas, poder analizar una línea de transmisión. Uno es un CAT, o es un Cable Antenna Tester. O otro es un DNA, que es un analizador de red vectorial. Ambos equipos pueden trabajar, porque en ambos estamos utilizando el parámetro S11, ¿sí? A un puerto. Entonces, yo considero que el Cable Antenna Tester o el CAD o probador de cables es ideal para hacer pruebas en campo. Eso es lo más cercano. El Vector Network Analyzer nos sirve más hacia las pruebas en laboratorio, porque con el analizador vectorial lo que estamos haciendo, por ejemplo, es poder acoplar estos líneas de transmisión, estos cables coaxiales de diferentes diámetros y poder verificar que a lo largo de esa trayectoria permanezca la impedancia a la cual están diseñados. 50 ohms. Ok, el CAPS es una medida escalar, mide los cambios de impedancia a lo largo de la línea, como les comenté, y es útil en la parte de instalación, mantenimiento, arranque de proyectos. ¿Qué pruebas se pueden hacer con CAT? Pues está la de return loss o pérdida por retorno, está insertion loss, inserción de pérdidas, a dos puertos, hay otras, ¿no? Por ejemplo, VSWR, podemos hacer también DTF o Distance to Fall a partir de ese valor de VSWR. Lo vamos a hacer en un momento, verán que es muy esquemático, ¿sí?
El VNA, bueno, como les comenté, permite modelar la línea en magnitud y fase y trabaja con los parámetros S. Retinue loss. Retinue loss es uno de los parámetros que me agrada incluir en una medición. Porque nos puede ayudar a contemplar los adaptadores, o mejor dicho, todos los componentes en una línea de transmisión. ¿Sí? Los cables, los jumpers que yo le llamo, los conectores, el alimentador o feeder, el otro jumper que va al final del feeder, las conexiones que hay. Por ejemplo, puedes tener una línea de transmisión con unos PNA, ¿sí? Una entrada y salida, y después de eso una antena. Todos los componentes de una línea de transmisión los puedes ver con tu retinue loss. ¿Sí? Lo que hace es mide la potencia reflejada comparada contra la potencia de entrada. Decimos que a un valor de retinue loss alto, el sistema es de mejor calidad. Eso implica que la cobertura será mejor. En el esquema, ahí pueden ver un retinue loss de 20 dB. Solamente tenemos el 1% de esa potencia que se regresa. ¿Sí? En cambio, si tenemos un retinue loss de 10 dB, tenemos un 10% de esa potencia es retornada y la cobertura disminuye. Esto es un buen efecto porque aquí está la respuesta de por qué cuando se pone a operar un sitio de telecomunicaciones con una cierta cobertura y pasa el tiempo, pasa unos meses, empiezan a ocurrir, llamamos sombras dentro de esa cobertura. O sea, la cobertura empieza a disminuir, aunque la potencia de nuestros radios sea la misma. ¿Sí? Aquí es donde se encuentra ese tipo de respuestas. VSWR. El VSWR, en la experiencia que tengo, ocasionó pérdidas enormes hasta que nos dimos cuenta de que pérdidas enormes porque teníamos muchos radios que se quemaban con el tiempo. ¿Sí? Y hicimos una estadística de por qué se estaban quemando esos radios, qué relación tenían que se quemaran esos radios, si no era porque les cayera un rayo o algún problema en la alimentación de corriente directa. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Entonces empezamos a hacer un estudio estadístico y vimos que los radios que se quemaban con un VSWR elevado, entre comillas 1.4, tendían a quemarse contra el tiempo. Y un radio de esos, como les comento, costaba $25,000. Entonces teníamos que tener en cuenta el VSWR. Es un parámetro muy importante. Así como retinue loss, VSWR es importante. Una medición interesante sería que tuvieras en una línea de transmisión un VSWR de 1. Eso significa que el 100% de tu señal está siendo transmitida o transportada a través de tu línea de transmisión y transmitida a la interfaz aérea. Eso suena muy bonito, pero no es una realidad. Siempre va a haber una onda que se está reflejando, ¿sí? Por eso, y se está estacionando en tu línea, y se está incrementando un voltaje, siempre. Y tenemos que verificar de que ese valor sea lo más bajo posible. Entonces, un valor ideal, como les dije, es 1.1. Cuando les haga un valor de 1.1, tienen ustedes que dudar de lo que están haciendo. ¿Sí? Yo les decía a la gente con la que trabajaba que cuando tienes un valor de 1, es que hiciste mal tu trabajo. O calibraste mal, o simplemente no supiste medir. Claro que la respuesta era diferente de ellos, ¿no? Entonces, abusados, si tienen un valor de 1, desconfíen. Cualquier valor superior a 1.45 es malo. Se considera una pérdida por alta reflexión. Todo lo que esté por debajo de 1.45 es aceptable. Esa es la palabra que se me estaba olvidando. Es aceptable. ¿Sí? Yo, en la experiencia, no aceptaba valores de 1.4, porque sabía que con el tiempo ese valor de 1.4
se transformaría en más de 1.5, 1.6. ¿Sí? Como lo pueden ver en esa gráfica. Cable loss, el cable es sumamente importante, como les comentaba. Sumamente importante saber cuáles son los parámetros del cable que estamos utilizando. Hay que conocerlo, ¿sí? Eso es importante. Y saber que el calibre del cable es importante. Las distancias son importantes. Son consideraciones importantes para poder determinar qué tipo de cable vas a utilizar. El largo del cable, el tipo del cable y obviamente la frecuencia de trabajo. Eso también es importante. A mayor frecuencia, pues vas a tener mayor pérdida. A mayor longitud del cable, pues vas a tener también mayor absorción en la línea de transmisión. Por consecuencia vas a tener pérdidas. ¿Sí? En la práctica lo que hacíamos, utilizábamos el mismo calibre de alimentador, 716 para todas las radiobases, y cuando teníamos torres de arriba de 60 metros, teníamos problemas de cobertura. Y eso era porque no habíamos considerado que el cable, el calibre del cable. Tuvimos que hacer pruebas y notamos que un cable más grueso podía darnos la misma potencia que un cable más delgado. En este caso teníamos que subir para distancias de más de 90 metros, tiradas de más de 90 metros, utilizábamos un cable de 1,5 octavos de diámetro y con eso podíamos mantener nuestra cobertura. Como lo pueden ver ahí, caray, algo pasó. Permítame un momento. Permítame, perdón. Es que, Mónica, ahora estamos viendo tu computadora, Mónica. A ver, ya soy el presentador de nuevo. Perdón. Listo. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Perdón, es que ya no tengo change to roll to presenter. Bueno, ya estoy. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, sí te escuchamos y no en la pantalla nada más vemos el título de la presentación. ¿Sí? Ok. Díganme cuando ya puedan ver mi presentación. ¿Ahí ven algo? Sí. No. ¿Ya ven? ¿Todavía no? A ver, permítanme. Estaba diciendo lo importante que son lo que es el componente físico del cable como tal. Se va a comportar diferente a diferentes frecuencias. Es algo muy importante. No es como, pues, los exalumnos o mis exalumnos, ¿no? Que hubo uno que me dijo que probaba un cable con 1 multímetro y que con eso bastaba. Creo que fue mi único reprobado de mis alumnos, pero eso no debe ser. Bueno, ahí está. Distancia a la falla. Distancia a la falla. Esta prueba, pues, es una medición que nos permite medir la distancia del origen a un punto de excesivos valores de reflexión. Esto es, con esta prueba podemos identificar en qué lugar de la línea de transmisión hay un cambio de impedancia y ese cambio de impedancia es producido por un daño físico al cable. O por un mal funcionamiento de algún conector. O, en nuestro caso, por un mal funcionamiento de una antena. Eso se puede hacer con DTF. Yo les recomiendo que aparte de... La primera prueba que debemos hacer es Distant to Phone, ¿sí? Pero aparte de esta prueba, tenemos que sumar BCWR, Return Loss al menos, ¿sí? Insertion Loss. Esta prueba pues, nos permite caracterizar componentes a los puertos. Es clásico el uso, en mi experiencia, para repetidores, poner repetidores, antenas donadoras y antenas servidoras juntas en la misma torre, tienen que estar separadas para que exista un aislamiento. ¿Sí? Y con ese tipo de prueba lo podemos hacer.
Ok. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Si no hay dudas, vamos a continuar. Pueden ver la pantalla de mi Firefox. Pues apenas está apareciendo. Ahí está. Ajá. ¿Ya apareció? Excelente. Sí. Muy bien. En pantalla tienen, yo tengo conectado a mi computadora a través de un cable de red, un analizador de radiofrecuencia. Es llamado Firefox. Es un combo, es un instrumento que nos permite hacer el estudio de RF. Prácticamente es una vaca del ejército suizo para los de telecomunicaciones, como para mí. Ok, vamos a aplicar un poquito de los conocimientos que les pasé. Yo lo puedo manejar aquí a través de mi computadora. Lo que ustedes están viendo en este momento son los equipos que puedo tener, ¿sí? Puedo tener un CAT, que es un antena tester, puedo tener un analizador de red vectorial, un analizador de espectro y demás, ¿no? Esta tarde nos vamos a centrar en lo que es el CAT, que es un antena tester. Vamos a ver qué mediciones podemos realizar con Cable Antenna Tester. Aquí está distancia a la falla, return loss y distancia a la falla también. Return loss en dBs, BCWR. Esta me gusta mucho, DTF con BCWR. Lo van a ver por qué. ¿Sí? Cable loss, por ejemplo, insertion loss to ports y DTF. Ok. Bueno, en la pantalla lo que están viendo es DTF. Vean que estamos empezando en 0 metros y estamos acabando en 9 metros. Tengo conectados dos cables, un pequeño cable que es mi jumper que llega hasta aquí, ¿sí? Para que lo puedan observar con marcadores, voy a hacer esto. El marcador 2, si ya lo pueden ver, es mi primer cable. Y del marcador 2 al marcador 1 es mi segundo cable. De hecho, mi DUT, mi Device Under Test, será el segundo cable, del punto 2 al punto 1, ¿ok? Bueno, voy a desconectar mi segundo cable, porque en este caso me voy a poner 3 metros y lo estoy desconectando. Ahora ven en pantalla mi cable. Bueno, cómo se está comportando los cambios de impedancia a lo largo de la trayectoria de mi jumper. Es lo que se ve. Recuerden que les dije que es importante conocer nuestro cable, ¿sí? Yo físicamente tengo un cable que no excede 1,70 m. Y aquí tengo un cable. Vamos a ver cuánto mide mi cable. El marcador 1 dice que mi cable mide 2 metros con 28 centímetros. Bueno, aquí es donde se separa el técnico del ingeniero. Esa medición está mal hecha. ¿Por qué? Porque las consideraciones, vean aquí en la parte de abajo, voy a hacerlo un poquito más amplio, ahí espero que se vea mejor. Viene una que dice cable loss 0 dBs por metro, ¿sí? Eso no está bien. Hace falta que le digamos al instrumento qué tipo de cable estamos usando, ¿sí? Para eso, bueno, una opción es preguntarle a Mr. Google cuáles son esos parámetros, factor de velocidad y la pérdida del cable por metro, dBs por metro. No tengo tiempo para preguntarle a Mr. Google, me voy a meter a una base de datos que tiene el equipo y vamos a llamar ese cable Recall Cable. ¿Sí?
vean que aparece un listado con los principales cables. Entonces, yo sé que mi cable que estoy usando es un RG213U. Este es el cable que yo estoy utilizando. Voy a darle un enter y observen qué sucede. ¿Vieron cómo se regresó ese pico? Ese pico me está indicando que es el final de mi cable. Es lo que me está indicando ese pico. Vean, 1.5 metros. Ahora sí, vean aquí abajo, cable type, ya está. Ya esta es una medición creíble, ¿sí? Allá afuera la haríamos de esa manera. Imaginen ustedes una línea no de 1.5 metros, sino de pues 15 metros, ¿sí? A lo largo de esa trayectoria a lo mejor tiene una falla a los 5 metros. Ojo, el primer pico que ven al inicio es mi conector y mi cable. Es donde yo conecto el cable al instrumento, ¿sí? Aquí está. El asunto es que si ustedes tienen algún cambio de impedancia mayor que tu entrada, entonces hay un problema en la línea. Este es un cable limpio, este es un cable bueno, ¿sí? Ok, hasta ahí voy. Ahora, lo que yo quiero hacer es decirle a mi equipo que tengo este cable y además tengo un par de adaptadores al final del cable. Ese par de adaptadores seguramente me van a crear una pérdida, ¿sí? Recuerden, si tienen 3 dB de pérdida en tu línea, estás perdiendo automáticamente el 50% de la potencia radiada. Voy a oprimir esta que dice Cable Loss para ver cuál es la pérdida que tengo en mi cable. Ahí está. Tengo 1 dB. 1 dB. Eso es lo que tengo de pérdida en mi cable. En mi cable y en mis conectores. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que yo quiero, como les había comentado, quiero que este punto que está a 1.5 metros sea mi punto cero para poder conectar mi segundo cable de aquí en adelante. Lo que tengo que hacer ahora sí es el tema de calibración. Voy a calibrar, ¿sí? Estos equipos ya tienen una calibración de fábrica, ya salen con una calibración de fábrica. Puedes hacer la medición incluso directamente sin calibrarlo, o puedes hacer la medición calibrándolo. Voy a ponerle Start Calibration. Físicamente tengo esto y Quick Calibration. Quick Calibration lo utilizo cuando yo quiero calibrar con un jumper puesto, ¿sí? Y cuando no tengo un kit de calibración mecánico para hacerlo. Como este equipo tiene ya un kit de calibración electrónico, puedo saltarme este segundo paso. Pongo Finish. ¿Y vieron cómo en mi punto cero ya está acá, al inicio de la gráfica? Ahora lo que voy a hacer es conectar mi antenita. No mi antena, perdón. Voy a conectar mi segundo cable. Ahí va. Ahí está. Ya conecté mi cable. Ahora lo que ven ustedes en la pantalla, en el trazo, es el comportamiento de este cable. Mi segundo cable mide más de 3 metros. Entonces vamos a darle un poquito más de distancia. Vamos a darle pues unos 8 metros. Y voy a poner un pico. Ahí está. En efecto, mi cable mide 3.6 metros. ¿Sí? Eso es lo que mide mi cable. Y ese cable que tengo yo ahí, quiero saber qué pérdida tiene. Y entonces voy a ver qué veloz, qué pérdida me representa. 5 dB en este ancho de banda. Es demasiado. Si yo quiero
cambiar el ancho de banda, porque estoy empezando en 2 MHz y quiero utilizar mi cable, por ejemplo, en FM. Voy a poner que frecuencia de inicio 88 MHz y frecuencia final, pero a lo mejor también se me ocurre utilizarlo para telefonía. Entonces le voy a poner 1 giga. Y ya la pérdida de mi cable en ese ancho de banda, ¿sí? Ahora es de 1.79 dB. Es un cable que puedo utilizar en ese ancho de banda, ¿sí? En ese ancho de banda es entre comillas, aceptable utilizar este cable. ¿Ok? Notaron que no tuve que volver a calibrar, porque una de las reglas en la parte de calibración es, si cambias tu ancho de banda, tienes que volver a calibrar. Con esos equipos, yo cambié el ancho de banda y la calibración se mantuvo. Está cal on del lado izquierdo, a la mitad de la pantalla lo ven. Otro tipo de equipo me pide calibración y tengo que hacer todo el proceso de calibración otra vez. ¿Ok? Eso es lo interesante de esta prueba, para poder determinar si una línea de transmisión es correcta o no. Muy bien. La demostración que realicé, si lo ven en la pantalla, fue esta. Puse un cable 1, le puse un adaptador y puse un cable 2 y observé esta pantalla. Fue la pantalla que les dije, tengo 2 cables, ¿sí? La segunda parte del experimento fue pasar mi cable jumper, y considerar en esta parte que dice adaptador, mi punto 0 metros, o inicio. Y en el segundo, poner mi cable. Al final del cable yo no le puse una carga, no lo tapé, ¿sí? En muchos, en realidad la prueba, con otros instrumentos tendrías tú que poner una carga aquí. Yo lo hice libre, porque me lo permite hacer este instrumento. Cable loss, lo hice como ustedes lo vieron. Ahí utilicé otro cable. Voy a hacer en un momento más la prueba de insertion loss, pero quiero pasarme a esta prueba. ¿Okay? Así que voy a volverles a mostrar mi Firefox. Y ahora lo que voy a hacer en mi Firefox es desconectar ahora sí voy a conectar mi antenita. Tengo una antena por ahí. Y vamos a ver Return Loss, por ejemplo. Ahí está Return Loss. Estoy utilizando también la misma ancho de banda, de 88 a 1 giga, porque mi antena trabaja desde 70 MHz a 1 giga. Después de eso se comporta indebidamente mi antenita. Entonces aquí lo que vamos a ponerle, y es lo que nos falla en campo regularmente a los ingenieros, es en dónde pongo mi cursor. Esa es una parte que realmente nos falla. No sabemos si ponerlo arriba o abajo. Y la respuesta es en la parte más inferior, en el pico inferior. ¿Sí? Si no se ve muy bien ahí, voy a hacer, le voy a poner aquí una autoescala. Trato de no moverme porque mi cable no está fijo. Pues si yo muevo, también se mueve la medición. Tiene que estar fijo, ¿no? También es otra parte importante con la que tú puedes corroborar que tu instalación está bien realizada. ¿Sí? Imagínense ustedes en una torre que se esté moviendo la antena, se va a estar moviendo este factor. Por eso ahorita yo estoy como soldadito, quieto, no me muevo. Entonces, ponemos al mínimo. Vamos a pasar, voy a hacer una medición. En ese punto, en 357 MHz, tenemos 10, dijimos 11 dB. Arriba de 11 es bueno, arriba de 10 es bueno, dijimos en la teoría. Ok, BCWR. ¿Cuánto tendremos ahí de BCWR? Tenemos 1.7. ¿Sí? En ese punto.
1.7 de su WR nos indica que hay una alta reflejada. Ajá. Yo, ya con la prueba que hicimos de distancia a la falla, ajá, es más, sí, ahí está bien. Lo que pasa, vamos por una escala. Vamos a hacer esto. Lo que estoy haciendo, estoy dando un reset para hacer un análisis de una línea de transmisión. ¿Sí? Voy a dejar lo que es mi cable puesto en mi Firefox, ¿sí? Mi jumper, ahí está. Y voy a poner mi antena, ahí puse mi antenita. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la medición. Vean, voy a agarrar y le voy a cambiar la distancia. De 100 metros le voy a poner 2 metros. ¿Ah? Ok, y vamos a darle el tipo de cable. Cable. Ok. Marca. Marca PIC. Este es el inicio. Ahí está. Vamos a poner esto. Y vamos a darle la frecuencia de 80 metros. Y esta frecuencia en 800 metros. Bien. Dándole una autoescala. Y esto es la distancia. Perdón. 2 metros. De 1.48. Se pueden aumentar. Tengo algunos problemitas con mi antena. Pero ya está. Ahí va. ¿Cuál es esto? Ahí está. Déjenme hacer rápidamente un reset. Configuración. Frecuencia. Stop frequency. 108 MHz. Está. Vamos a ponerle el follow. Y le ponemos el cable. Ponemos unos 3 metros. Está. Y marca.
Ahí va a estar. Ahora sí, vamos a darle el tipo de cable. Así es. El marcador. Ahí está. 2 metros. Ahí está. Ya está. Muy bien. Lo que está viendo ahí, donde tengo el marcador 1, es el final de la línea. ¿Sí? Donde tengo, voy a poner un segundo marcador. Un segundo marcador y lo voy a poner donde tengo mi conector. Ahí está mi conector. Voy a poner un tercer marcador donde tengo mi antena. Ahí está mi antena. Conector 3 es mi antena. ¿Ok? Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es esta prueba. Bluetooth 2 versus DTF. En el trazo de abajo, en el trazo azul, podemos ver nuestra línea de transmisión con esos 3 picos que son la terminación, el conector y la antena. En la parte de arriba podemos ver la parte de return loss en esos puntos específicos. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? A ver, los participantes, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, no hay preguntas. ¿Todo bien? ¿Puedo preguntarles yo algo? No, no se preocupen, no les voy a preguntar yo. Al contrario. Como conclusiones, el barrido de línea es un método útil para medir la calidad y las características de la línea. Return loss, DSWR, cable loss, son mediciones que son indispensables realizar para determinar si un sistema de una línea de transmisión cumple con las características o especificaciones estándares de cada organización. El DTF ayuda a localizar un punto exacto en la falla. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo que me está pasando ahorita es que tengo una falla aquí, en este punto. ¿Sí? Marker to pick. Ajá. En ese punto, yo en este momento en mi línea de transmisión tengo una falla. ¿Saben por qué me puedo dar cuenta de ello? Porque estoy trabajando con DTF, Distant to Fall, en función del BSWR. Recuerden, BSWR por arriba de 1.45 es malo. ¿Sí? Y yo, en mi conector, tengo un BSWR de 2.8, que es pésimo. ¿Sí? Mi conector, o sea, es desconfuso. No funciona bien. ¿Okay?
Por eso es importante este tipo de pruebas, que determinan en qué punto de la línea de transmisión hay una falla, cómo se puede solucionar, en este caso cambiando el conector, cambiando esa línea de transmisión. Esa es la solución. ¿Dudas, preguntas? Acabo de cambiar mi cable y vean cómo ha mejorado bastante esa falla que estaba presentando. ¿Se notaron? Ahora estoy poniendo mi antenita. Ahí está mi antena. Ahí está. Ya disminuyó el VSWR que teníamos alto en este punto. En el punto 3. Sí, de hecho ahí se ve. Ya se ve completa la línea. Amplitud, autoescala. Y esa autoescala nos da una mejor idea de en qué lugares puede tener problemas mi línea de transmisión. Ahí lo pueden observar. Tiene un problemita que acabo de componer en el inicio, en ese marcador 3. Y no son problemas. Pero tiene otros componentes. El final de mi línea, el conector y la antena. Y observen que todo está por debajo de 1.45. La línea que ahorita tengo en mis manos es correcta y va a funcionar adecuadamente en cualquier sistema en este rango de frecuencia. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? A los participantes. Jovita, un saludo, Jovita. Mateo también, qué gusto que estés aquí con nosotros. Hola, Víctor. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Qué bueno. A todos, Crescencio, ¿alguna duda? Germán Valles, ¿alguna duda que puedan tener en ese tipo de caracterización? Bueno, este pues fue un pequeño ejercicio para caracterización de cables y antenas. Yo agradezco mucho su participación, su tiempo, su tolerancia también por problema técnico que tuvimos por ahí, y su paciencia. Agradezco mucho. Si no tienen más comentarios, estamos para servirles. Ustedes saben nuestros contactos para cualquier soporte técnico y también para poderlos apoyar en realizar sus mediciones. Somos consultores de pruebas de emisión electrónica y también somos distribuidores de equipo. Donde necesiten equipo, pues ahí podemos estar. Si no tienen más, yo les deseo una excelente tarde, donde quiera que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.